Pues muy bien, mis amadas y amadas, una vez más en esta fiesta de Yom Teruah estamos viendo, ¿verdad? Y recordando algunas cosas que, bueno, hemos estado teniendo y que gracias a Dios, pues bueno, a través de estas enseñanzas podemos seguir experimentando muchas cosas. Y bueno, pues gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que podemos em, estar, que podemos tener, ¿verdad? Y bueno, y visualizar, vislumbrar todo aquello que el Eterno ha estado poniendo. Y bueno, hemos estado ahí compartiendo algunas cosas. Y bueno, como todo esto también se está grabando, pues bueno, hemos visto algunas cosas muy interesantes. Y bueno, quiero compartir aquí pues parte de lo que hemos estado retomando, ¿verdad? Y bueno, primero voy a tomar esta parte, es como un recordatorio de lo que tuvimos la clase pasada. Eh, Estuvimos hablando acerca de las columnas, del Hatzer, de todo aquello, ¿verdad? Que pues bueno, el Eterno ha estado poniendo, ahí más o menos viendo algunas perspectivas. Obviamente, pues bueno, estas son esta edición de este video, porque hoy vamos a ver, procurar ver una parte de lo que es el altar de sacrificio, pero regularmente, pues bueno, ahí ustedes pueden ver y habíamos visto pues algunas cosas interesantes que tenía que ver con esta área, ¿no? Esta parte es la que estamos visualizando, ¿verdad? Estuvimos hablando pues parte de lo que tiene que ver con las columnas, estas que les estoy señalando, bueno, y, y bueno, todas estas cosas que podemos ir teniendo, ¿verdad? Es muy interesante el concepto del Mishkan, pues bueno, porque nos ayuda en ciertos aspectos a ir trabajando áreas de nuestra vida y muchas cosas muy importantes, ¿no? Estuvimos viendo ahí un video, ahí, para tantito. Asimismo harás el Ay, atrio del tabernáculo, espérame el tantito, ya cual se me tendrá activó acá. cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas Ah, tendrán una longitud de 44 metros. ok, ahí está. Y sí, bueno, eso es lo que queríamos, ¿verdad? Y bueno, este es lo que estábamos hablando acerca del Hatzer, las columnas, todo lo que tiene que ver con, habíamos hablado de la madera de acacia, y bueno, ¿no? Estuvimos hablando acerca de la plata, estuvimos hablando acerca del cobre, y bueno, algunas características que tiene que ver con las estacas, ¿no? Que es algo muy interesante. Um, las estacas, bueno, solamente como un breviario cultural, las estacas, supongamos que este era el margen de la tierra, y las estacas, si aquí poner una estaca regularmente, la estaca solamente iba a la mitad, ¿no? Algunos comentaristas dicen que, pues bueno, era una forma que donde la estaca, la mitad entraba a la tierra y la mitad estaba por fuera, y bueno, siempre todo lo que tiene que ver con estacas, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con, y en este caso que eran estacas de cobre, pues bueno, es algo que de alguna otra forma nos enseña, ¿no? La dinámica, pues de lo que es el ejercicio de cómo se ponían las estacas, ¿no? Y era algo muy interesante. Um, y bueno, algunos anuncios dicen, ¿no? Que tiene que ver con la resurrección y la, de que Yeshua pues baja, ven que cuando él muere, baja al Seol y también sube, ¿no? En su resurrección. Entonces algunos mencionan que eso es parte del concepto de la estaca, ¿no? Y si podemos poner un poquito la estaca, ¿no? Que tenía una punta hacia abajo, y bueno, ¿no? Aquí era algo que golpeaba, ¿no? La estaca. Pero bueno, un aspecto muy interesante, ¿no? De la resurrección y de la muerte de Yeshua.
Y bueno, creo que en un sentido muy particular, creo que la estaca siempre ha sido algo muy importante para nosotros como hijos de Dios en entender la resurrección y la muerte de Yeshua. Creo que al hablar de las cuerdas, ¿no? Que ustedes ven aquí que estaban, ¿verdad? Adheridas a la columna, ¿no? Y eran cuerdas de lino fino, ¿no? Entonces, todos estos símbolos, pues obviamente siempre nos recordarán el sacrificio de Yeshua, la muerte de Yeshua, y curiosamente la columna que estuvimos hablando la vez pasada acerca de todo el significado de la madera, de la plata, del cobre, pero todo lo esencial que tenía que ver con que la cuerda, la estaca, estaba atada, ¿no? A esta cuerda, ¿no? La estaca era puesta de esta parte, ahí se lo estoy señalando, y había una cuerda que la sostenía. Y eso pues de alguna otra forma yo ahí pues bueno, he entendido que es la columna, recuerden que también es un símbolo de cada uno de nosotros y que estamos atados en un sentido que nos da una estabilidad, como vemos ahí, ¿verdad? La estaca con la cuerda y puesta y la estaca como se les había puesto. Nos da una identidad y una firmeza en la muerte y resurrección de Yeshua. Creo que uno de los puntos vitales y pilares para este tiempo es de que nosotros pues entendamos, ¿verdad? Que la muerte y resurrección de Yeshua pues siempre será una dinámica muy específica e interesante y que nos da una estabilidad, ¿no? Ah, siempre vamos a regresar al mismo punto, o sea, cuando nos sentamos en la mesa de Shabbat, y Pablo lo dijo, ¿no? Que cada vez que recordemos o que nos sentemos en el día del Señor recordemos que el día del Señor es el Shabbat, pero cada vez que nos sentemos, Pablo decía, como buen apóstol, como buen Shaliach, decía que recordáramos la sangre y el cuerpo inmolado de Yeshua. Entonces, en un sentido, la estaca y la cuerda trenzada, como vemos en un sentido arquitectónico, pues era la que le daba la estabilidad. O sea, si nosotros vemos en ciertos aspectos cómo estaban todas las columnas, y regresamos un poquitito al tema de las columnas, o sea, ustedes pueden ver cómo las columnas estaban atadas directamente, ¿no? Y puestas a las estacas, y ahí ustedes ven, ¿no? Ahí podemos ver un poquitito. Ahí voy a amplificar, ¿no? Para que nosotros veamos cómo estaba puesta la estaca, ¿verdad? Y que de alguna otra forma, pues bueno, esa era una evidencia, pues muy interesante, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí es de que esa estabilidad nos da la resurrección de Yeshua, la muerte, la resurrección de Yeshua, indiscutiblemente, pues bueno, es una evidencia que nosotros tenemos y que Shabbat tras Shabbat lo recordamos y que de alguna otra forma, pues bueno, es una evidencia que nosotros tenemos en el reino, es una estabilidad, eso nos da un balance, o sea, vaya, pongámosle todo este asunto a la estabilidad, a la columna, al balance, la mantiene erguida, a la columna la mantiene con una firmeza, ¿no? Y que de alguna otra forma, si vemos o como veíamos en la imagen anterior, pues veíamos que todas las columnas estaban sostenidas por un dosel, ¿no? Que lo unía, ¿no? Y fíjense que de alguna otra forma eso es lo que sucede cada vez que nosotros vivimos en la mesa de Shabbat. La mesa de Shabbat es algo primordial en el sentido de la unidad, del ser ejad, y se acuerdan que les había dibujado, bueno, voy un poquito para acá, estoy retomando algunas cositas, ¿no? Aquí, bueno, como estoy utilizando el mouse, pues bueno, no se puede hacer un excelente, ¿cómo se llama? Dibujo, pero bueno, habíamos dibujado aquí, ¿no? Más o menos una especie de muñequito, ¿no? Ay, bueno, ahí ya se salió una rayita de más, pero bueno, ahí nada más para que ustedes tengan la idea de la intención, ¿no?
Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Es que este muñequito, digo, está sorprendente, mis amados. Pero bueno, lo interesante de esto, ¿verdad? Es lo que vemos nosotros, pero qué curioso, ¿verdad? Que si nosotros vemos aquí las columnas, cómo están puestas por esta parte, ¿verdad? Que tiene que ver aquí con esta malla. Y esta malla, a final de cuentas, mis amados, pues genera un sentido de unidad, ¿no? Fíjense que esto es indiscutiblemente lo que sucede Shabbat tras Shabbat, amados. Shabbat tras Shabbat nos unifica el entender y por eso, pues bueno, es el recordatorio que nosotros tenemos en la mesa de Shabbat al recordar su muerte y su resurrección. Y que indiscutiblemente, pues eso es un punto vital en la vivencia del Mishkan, ¿no? Um, Ciertamente, ¿verdad? Hoy vamos a procurar, estamos viendo la parte del Hatzer, ¿no? La parte de, como podríamos decir, de los pies, de lo terrenal del ser humano, porque realmente el Hatzer, a final de cuentas, eso es lo que trabaja nuestras áreas terrenales, nuestras áreas que de alguna otra forma no, pues animalesca, si lo vemos así, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el altar y el sacrificio, ¿no? La mesa de sacrificio. Sin embargo, pues bueno, mis amados, es muy interesante poder comprender esta dinámica, ¿no? Y bueno, a final de cuentas, necesitamos comprender que esto, ¿verdad? Que sostiene las columnas, que hemos estado hablando de las columnas, la mesa de Shabbat nos unifica, nos lleva a entender el sacrificio de Yeshua en nuestras vidas. Tomamos la copa, tomamos el pan y nos lleva a una unidad, ¿no? A una unidad. Y por eso pues, hay un cuerpo aquí, ¿verdad? Porque pues, también tiene que ver con el cuerpo de Yeshua. El tabernáculo o el Mishkan, a final de cuentas, tiene que ver con eso, con el cuerpo de Yeshua. Y que, pues bueno, indiscutiblemente, pues es una forma muy, muy interesante de poder identificarnos, ¿no? En este sentido. Así es de que, pues, es algo bien primordial que nosotros entendamos la dinámica de las columnas como las estamos viendo y que lo que tiene que ver con la estaca y lo que tiene que ver con la cuerda, recuerden, esto nos da estabilidad. A lo que yo puedo entender, digo, habrá más interpretaciones, pero lo que yo puedo entender es de que siempre la resurrección y la muerte de Yeshua te va a dar estabilidad como en el área de que tú te desenvuelvas, ya sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, en el área que tú te muevas, creo que siempre nos unifica eso, estar en entender la resurrección y la muerte de Yeshua y nos da una estabilidad, ¿sí? Porque eso era lo que le daban las estacas a las columnas, le da firmeza, porque esa es Pablo decía que si Yeshua no hubiese resucitado, en vano sería pues todo lo que hacemos. Entonces, esto es algo bien, bien interesante porque la estaca le da una firmeza, una estabilidad a la columna, le da una firmeza en lo que está haciendo y que los llamados pues serán diferentes, pero creo que algo que nos hace uno, nos hace had, recuerden que la palabra ejad, E-J-A-D, significa uno en propósito, uno en visión, uno en acuerdo. Entonces, la resurrección y la muerte de Yeshua nos hace dejar, nos hace entender esto en el llamado o en el diverso del llamado que tengamos, ¿verdad? Y obviamente, pues también le da un balance, ¿no? Creo que uno de los problemas de ciertos ministerios, o digo, sin que podemos ver en ministerios o en gente, ¿verdad? Porque recordemos, estamos hablando de columnas, estamos hablando de gente, estamos hablando de ministerios, de personas. Que uno de los problemas que la gente ha perdido el suelo o no ha tenido un balance en su vida por no retener la idea y recordar la idea del sacrificio y la muerte de Yeshua. Lo hacemos esto y lo recordamos, y este es un énfasis en la fiesta de Pesaj, que creo que es un mes y una fecha muy, muy especial,
Sin embargo, cuando lo hacemos cada Shabbat nos reunimos y lo entendemos así, tenlo por seguro que te va a dar un balance, te va a dar un balance en todo tu sentido de vida, en tu vida, en caminar en Dios, en tu proyección con Dios, en tu perspectiva con Dios. O sea, cada vez que haya duda en tu vida, acuérdate del sacrificio y la resurrección de Yeshua. O sea, hay tanto que entender el contexto de su muerte y de su resurrección. Por eso es un punto vital entender la estaca que sostenía de alguna otra forma la columna. Entonces, cada vez que nosotros tengamos o caminemos en el reino y a veces querramos a lo mejor claudicar o desestabilizarnos, ¿no? Acordémonos de la muerte y de la resurrección de Yeshua. O sea, ahí está la vitalidad de nuestra fuerza, ahí es donde está nuestra firmeza, ahí es donde permanecemos de pie. Porque si fuera por nosotros mismos, por nuestras propias habilidades o frutos o virtudes que tenemos, no podríamos caminar erguidos o tener una firmeza en lo que hacemos. Fíjense que este pensamiento es muy hebreo, porque en el pueblo de Israel, incluso ciertas personas que oran o recitan pues, pasajes, oraciones en el judaísmo, hay oraciones que se cita por la virtud de Abraham, por la virtud de Isaac, por la virtud de Jacob. Y que es más, en esta fiesta de Yom Teruah, una de las cosas por las cuales se dice que Dios se sienta en el trono de la misericordia y se levanta más bien del trono del juicio y se sienta en la misericordia es por la virtud de Abraham y de Isaac, ¿no? En el sacrificio, porque Abraham confió, obedeció al Eterno, Isaac no dijo nada al ir al sacrificio o a la atadura, ¿no? A la mesa al lugar del sacrificio, y que el hecho de que sonamos el shofar, esa es una de las eh, objetivos de sonar el shofar, porque se dice que Dios se acuerda de la virtud o de lo que hizo Abraham, ¿no? En obedecer. Ahora, imagínense si esto es en el aspecto de Abraham, que fue exponencialmente, pues, fue alguien tremendo en esta tierra, Isaac, ¿no? Jacob, ¿no? Y pues, mucha gente, Moshe, y diferentes personajes. Sin embargo, no habrá mayor virtud que la virtud de Yeshua, el Mesías, en su muerte y su resurrección. Por eso el libro de Apocalipsis dice que su nombre fue puesto sobre todo nombre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a final de cuentas, la mejor virtud que tenemos, digo, no es que sea mala la virtud de Abraham, y recordemos la virtud que él vivió 10 pruebas, infinidad de cosas. Isaac, lo que estamos viviendo ahorita en Yom Teruah, al sonar el shofar. Sin embargo, creo que uno de los conceptos más específicos es la muerte y la resurrección de Yeshua. Y Dios por eso se mueve hacia su misericordia. Y por eso esto es lo que nos da estabilidad. Y digo, días como hoy, ¿no? Que el Eterno, ¿verdad? Abre los libros y que sí, o sea, hay momentos difíciles, ¿verdad? De atmósferas interesantes que suceden ahorita. Sin embargo, la mayor virtud en la que nosotros podemos caminar estables y caminar en esta fiesta aprovechando que estamos en la fiesta de Yom Teruah, pues indiscutiblemente es que el sacrificio de Yeshua, su muerte y su resurrección es un punto vital, así como lo representa esta estaca adherida a la columna que la sostiene, que la mantiene erguida, como decíamos, que le da un balance, que le da firmeza, y que esa balance y esa firmeza alrededor de todas las columnas, pues es la que está alrededor, ¿verdad? Y todo ese dosel que vemos alrededor, pues tiene que ver con ser ejad, porque es un solo dosel o dosel, ¿verdad? Que rodea todas las columnas, que de alguna otra forma, pues, hacían que el Mishkan, pues, se viera como uno solo. Entonces, creo que todos estos significados en Yeshua, pues, es muy importante. Ahora, eso también tiene que provocar en nosotros. Pablo decía que juntamente con Yeshua nosotros hemos ido o vamos al madero, ¿no? O también, como también le pusieron, pues, somos crucificados, ¿no? Al final de cuentas, sabemos que no es una cruz, es una estaca, una madera que se puso en el suelo. Sin embargo, esto es algo muy interesante porque
esas estacas también, ¿no? Representan pues la forma en la que nosotros vamos juntamente también con Yeshua al madero. Y creo que esto es una evidencia realmente en el mismo sentido que nos hace caminar en una nos hace entender, ¿verdad? Ay, por ahí cierren uno de sus micrófonos, ahí está. Ok, que nos da una estabilidad y tal en el sentido de poder entender y caminar, ¿verdad? La perspectiva del reino. Entonces, pues juntamente con Yeshua nosotros vamos siendo y vamos y nos enterramos también ahí, ¿verdad? De hecho, es uno de los objetivos de la tevilá se le tradujeron como bautismo, entonces, cuando nosotros hacemos una tevilá y nos sumergimos en el agua, pues es una forma de recordar igual esto de las estacas, porque recuerden que la estaca, la mitad decíamos, era enterrada y la otra mitad salía, que tiene que ver con la muerte y resurrección de Yeshua. Nosotros juntamente con él también morimos, pero también juntamente con él resucitamos. Y ese es un punto vital de la Tevilá, de la Mikvé, que se le conoce, aunque vamos a hablar un poquitito de la Mikvé más adelante, que tiene que ver con agua, con Mayim, que también la Mayim, agua es Torah, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita estamos en la esencia y en el punto vital de lo que tiene que ver con esta estaca. Y esta estaca simboliza muerte y resurrección. La estaca simboliza, como decíamos, la estabilidad en la columna, el balance en la columna, la firmeza en la columna, y que esto pues va a provocar en cada uno de nosotros un caminar cada vez mayor en el reino, pero que siempre nos va a mantener los pies en la tierra. O sea, qué curioso que tanto las columnas como la estaca era puesta a la tierra, y creo que a final de cuentas esto nos pone, no nos eleva, ¿no? Como ciertos ministerios que lamentablemente, pues por lo que hacen o por lo que acumulan o por lo que ellos consideran tener éxito, pues pierden el piso y lamentablemente no han entendido la muerte y la resurrección de Yeshua. Amados y amadas, esto creo que es un punto vital y por ahí se entra y creo que es una de las cosas que tenemos que siempre tener bien presentes. Y yo le doy gracias al Eterno desde el momento en que nosotros como familia empezamos a celebrar el Shabbat, y digo, o sea, nosotros no celebramos Shabbat, o bueno, de tiempo atrás, ¿no? Pero en el momento, ¿verdad? Cuando el Eterno reafirmó todas estas ideas, nos casamos y bueno, empezamos a recordar el Shabbat, pero cada vez fue más intenso y creo que en estos últimos tiempos ha sido de una forma muy hermosa. Y creo que siempre hacemos y recordemos esto, ¿verdad? Porque eso fue un consejo apostólico de Pablo, poder recordar, hacer en memoria todo esto. Entonces, si tú eso lo entiendes semana tras semana, es como pues llamémoslo así, un chip, digo, sin manipular nuestra mente, pero es algo que se mete dentro de tu memoria cósmica, de tu memoria, y llamémoslo así, cósmica, de tu memoria física, de tu memoria eternal, ¿no? Porque recordemos que estamos en un cuerpo, pero nuestra alma no está sujeta a tiempo y espacio, y por eso se dice que lo que tenemos aquí del alma o lo que se ha residido, pues el alma, se le llama nada más que son los pies del alma, ¿no? Ese es un sod, ¿no? Pero bueno, están los pies del alma aquí en nosotros, y parte de nuestra otra alma, pues está, bueno, no es otra, sino de nuestra alma, pues está en una eternidad. Y como bien lo decía Pablo, sentado en lugares celestiales. Pero aún todo eso nos aterriza, y por eso la estaca es vital, porque habla del sacrificio, la muerte, la resurrección de Yeshua, y por eso Pablo lo menciona constantemente, y por eso aún, por ejemplo, en esta fiesta de Yom Teruah, recordamos a través de sonar el shofar, sí recordamos y sabemos que es por el sacrificio también de Isaac, de Abraham, por mérito de ellos, ¿verdad? Que también hicieron cosas buenas, pero por encima de todo está el sacrificio de Yeshua en el madero. Entonces, por eso es algo que constantemente, por ejemplo, si se dan cuenta, todas las fiestas nos apuntan siempre varias cosas, y deberían de apuntar indiscutiblemente, aunque en Pesaj
pues se reafirma la idea del concepto de la muerte de Yeshua, pero por ejemplo en Shavuot se habla de de la venida o la libación del Ruach, pero obviamente con antelación hubo la resurrección de Yeshua. Yom Teruah, Yom Kippur habla de eso igual, o sea, el sumo sacerdote entraba al Kodesh Kodashim, al lugar santísimo, y Yeshua al morir entra al Kodesh Kodashim y nos redime de nuestros pecados. Sukkot tiene que ver con eso también, con adentrarse a la cámara secreta, ¿verdad? Y bueno, wow, todas las fiestas, y por eso es un punto muy, muy vital, la muerte y resurrección de Yeshua. Muy bien. Híjole, podríamos pasar horas aquí hablando de la muerte y resurrección de Yeshua, sin embargo, tenemos que seguir avanzando, ¿verdad? Y bueno, hablando un poquitito de la puerta que le llamaban el Masaj en Éxodo 27, 16 y 17, pues bueno, ¿no? Ahí ustedes tienen una vista panorámica del Mishkan, ¿no? Algunos libros ahí que pude escanear y pude ponerlos como imagen, pero pues bueno, ahí nosotros podemos ver cómo la misma puerta, ¿verdad? Estaba fuera y era algo vital, era la entrada, ¿no? Hacia el lugar. Es un acceso, aunque pues bueno, hay más accesos dimensionales en el Mishkan, pero este era un acceso físico, ¿verdad? Porque bueno, hay más accesos dimensionales, y este era un acceso físico nada más, esta era una puerta física, pero el tabernáculo estaba puesto en diferentes, el tabernáculo era multidimensional, entonces, pero pues en esta tierra, así como por ejemplo caminamos en esta tierra y pues estamos sujetos a tiempo y espacio, y pues digo, no, si quieres ir a la tienda, pues tienes que caminar, ¿verdad? Y quieres entrar a tu casa, pues bueno, hay un acceso y estamos limitados a tiempo y espacio en un sentido, pero cuando salimos y entramos a dimensiones específicas, pues suceden cosas, y eso es lo que sucedía en el tabernáculo, en el Mishkan. Entonces, por eso esta es una puerta en un acceso natural, normal, un acceso muy simbólico también, porque curiosamente era la única puerta en la que se podía entrar al Mishkan. Y pues bueno, era el único lugar pues que obviamente se podía vislumbrar, ¿verdad? Una parte del Mishkan. Como vemos, ¿verdad? El masaj, ¿verdad? Ahí, bueno, ustedes ahí ven algunos colores, ¿no? El rojo, púrpura, azul carmesí, blanco, ¿no? Que eran colores que resaltaba el Mishkan, pues obviamente nos anunciaba ciertos aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Y curiosamente aquí como lo vemos en la imagen, pues 4 columnas, ¿no? Algunos era un repaso para los que ya conocen un poquito de Mishkan, pero 4 columnas que sostienen esta puerta, ¿no? El 4 será muy, muy, muy interesante, ¿no? El 4, pues hay 4 evangelios, hay 4 seres vivientes, hay 4 puntos cardinales, 4 arcángeles también, o sea, es interesante este asunto. Pero enfocado a Yeshua, recordemos que la puerta, Yeshua dijo, yo soy la puerta, entonces no, es el acceso, ¿no? El acceso al reino, es el único acceso al reino, hablando físicamente, pero obviamente, pues bueno, era una puerta que físicamente la gente entraba, ¿verdad? Ahí como ustedes ven en la figura, ¿no? Pues el oferente venía, ¿verdad? Y tenía ahí, pues buscaba, traía a sus animalitos, ¿verdad? Y era la puerta, pues por la que entraba, ¿verdad? Y tenía de alguna otra forma una experiencia dimensional con Dios. Yo considero que al cruzar esta puerta, pues la gente empezaba a experimentar una dimensión en el reino, porque recuerden que el Mishkan era multidimensional y que obviamente, ¿verdad? Pues hablaba ciertos aspectos muy, muy interesantes. Entonces, así como estamos viendo, ¿verdad? Pues así, bueno, esta puerta, pues aquí estaba dimensionada, muy, muy interesante, y como ustedes ven,
y que de alguna otra forma, como qué curioso, ¿verdad? Que más que una puerta, también ahí ustedes ven como dice que era un velo de la entrada, ¿no? Y era una forma, ¿no? De cómo entrar y que es algo que se te empieza a descubrir en el reino. Esto en ciertos, ¿cómo les explico aquí? Ciertos mensajes o perspectivas se dice que estamos hechos o hay cosas que es como si fueran capas en nuestra vida que impiden ver verdades en el reino, ¿no? Son como caparazones, ciertos círculos de pensamiento, judíos lo llaman clipot, ¿no? Clipot, K-L-I-P-O-T. Y las clipot son capas que tienen que ser o se tienen que romper para que una conciencia de luz o un crecimiento espiritual haya dentro de ti. Yo puedo ver este velo de entrada como una clipot, en el sentido de que si tú no lo cruzas, pues no puedes ver qué hay más adelante. La gente, cuando no cruza esta puerta o no cruza esta dimensión, es una persona, por eso hay gente que está fuera de la dimensión del Mishkan, de las cosas de Dios. Y entonces, a veces el Eterno, dicen algunos pensadores, que te tiene que pasar por ciertas dificultades o pruebas para que sea rota ese caparazón y pueda salir esa chispa de luz dentro de ti para poder tener entendimiento espiritual de lo que Dios es en ti. Entonces, hay gente, ¿verdad?, que pues, no cruza la puerta, ¿no? Y el cruzar la puerta es de que pues no se rompe ese velo, ¿no? Ahorita porque estábamos hablando aquí de velo de entrada, ¿no? O sea, ese velo a la entrada, o sea, hay gente que está ciega, ¿no? De hecho, la clipa lo que hace es que la gente quede ciega en el reino, o sea, no puede ver más allá. Entonces, curiosamente, la única forma de entrar es a través de traer una ofrenda. O sea, qué curioso que esa era la puerta para que la gente pudiese traer pues un animalito en sacrificio. Entonces, eso es algo muy interesante, digo, por cuestión de tiempo no lo vamos a alcanzar a ver, ¿no? Porque hay mucha cosa que decir. Pero mis amados, o sea, la única forma, y corrobora lo que les estoy diciendo, o sea, tiene que haber un sacrificio de tu ego, un sacrificio de tu yo, un sacrificio de ti mismo, porque ese animalito que tú ves ahí, ¿verdad? De representado, pues eres tú, soy yo, ¿sí? Y nosotros mismos nos ofrecemos, ¿no? Delante del Eterno para poder cruzar esa puerta, ¿no? Para poder cruzar aquello y qué curioso que la gente al cruzar, ¿verdad? Inmediatamente, pues bueno, lo que veía pues era el altar de sacrificio, ¿no? Entonces, el sacrificio siempre será vital como primer punto y primordial, ¿no? O sea, si nosotros vemos aquí, ¿verdad? Qué curioso que era la puerta y inmediatamente pues había un sacrificio, ¿no? Está ahí el altar de sacrificio. Entonces, las personas que buscan esta dinámica o que pretenden adentrarse a la dinámica de Dios, pues va a ser a través de el sacrificio, ¿verdad? Y esto es un velo que se rompe, ¿no? Que se quiebra. Y para poder cruzarlo, pues cruzas con un animal de sacrificio, ¿no? Para cruzar esta dimensión, no se cruzará sino a través del sacrificio de tu ego, de tu yo. Y por eso muchas veces, ¿verdad? Hay veces una vez una persona se acercó con un rabino y le dijo, oiga, ¿por qué cada vez que yo me acerco al Señor y me empieza a pasar un montón de cosas? Y el rabino, muy curioso, le sonríe y le dice, qué bueno, porque pues así es como el Señor te está rompiendo las clipot, ¿no? Todos los caparazones. Entonces, de alguna otra forma, de este sentido es esto, ¿no? O sea, porque al hablar del animal, del sacrificio, pues era algo que tenía que ofrecer.
el oferente y que a final de cuentas era algo que tenía que morir, ¿no? Era algo que tenía que manifestarse ahí en este animal, ¿sí? Y que pues bueno, que de alguna otra forma provocaba pues que las personas pues pudiesen accesar, ¿no? O sea, no era de que, ay, quiero entrar al Mishkan y pues a ver qué hay, ¿no? No, la única forma para poder entrar al Mishkan pues era con un sacrificio. O sea, entendámoslo así. Y las personas, y el otro tipo de personas que entraba pues eran los Kohanim, los sacerdotes, y ellos entraban al servicio, a servir. Entonces, no habrá otra forma de entrar a la dimensión del Eterno si no es como Kohanim, o sea, como sacerdote que oficia, que sirve, que está dentro del reino ya oficiando y está involucrado en las cosas del reino, como Yeshua dijo, le dijo a sus padres, es necesario que esté en los negocios de mi padre, ¿verdad? Porque pues, ahí estaba, ¿no? Involucrado Yeshua desde su bar mitzvah, desde muy joven. Y y pues otra es la gente, ¿verdad? Que puede entrar a través de esta puerta, pues con un animal, ¿no? Y a veces el mismo animal, pues es usted y soy yo. Con todo, con el buen respeto, ¿verdad? Que es el que se debe, pero entendiendo, ¿verdad? Que nosotros somos ese animal que pasamos por esa puerta y que Yeshua, de hecho, es esa puerta, ¿verdad? Que a través de Yeshua y de su sacrificio, pues entramos también como acceso dimensional, ¿no? A la virtud de Yeshua, ¿no? Los colores de la puerta son algo especiales. Hablar del rojo, del carmesí, de su sangre, al hablar de lo azul que tiene que ver con su realeza, al hablar de lo blanco que tiene que ver su santidad. Espero que esté apuntando todo esto, ¿eh? Porque bueno, no estoy escribiendo nada, nada más le estoy escribiendo las cosas. Pero bueno, obviamente, bueno, ahí se ven como 5 columnas, ¿no? Pero realmente son 4, ¿verdad? Ahí usted ve 4 columnas. Pero bueno, nada más pusimos esta imagen nada más para poder tener el contexto de los colores, pero pues bueno, azul, púrpura, carmesí, el púrpura, pues bueno, también tiene que ver con la realeza, el azul tiene que ver con todo lo celeste, todo lo dimensional de cielos, o sea, y el 4, pues bueno, son las dimensiones, ¿no? También hacia donde se propaga lo que es Yeshua y los 4 evangelios que narran indiscutiblemente su humanidad como rey, como sacerdote, como porque sacerdote estamos hablando del púrpura, de su santidad, vemos la dinámica de Yeshua a través de esta puerta como lo que los evangelios lo describen, pues su muerte, su resurrección, la sangre que deposita. Curiosamente, la sangre fue puesta en los dinteles de las puertas en la fiesta de Pesaj, por eso había rojo, carmesí también en esta puerta. Eh, la sangre nos da acceso a la dimensión y por eso esa es la virtud de Yeshua, ¿verdad? Por eso está por encima de todo. Y aún a los fariseos les dijo, bueno, ustedes saben que Salomón es grande, Moisés es grande, y les dijo, pues aquí hay uno mayor que Salomón, mayor que Moisés, ¿no? O sea, y eso pues les caló mucho a los fariseos, a los religiosos. Sin embargo, creo que esa es la virtud en la que tiene que ver y que nos da acceso, nos da la posibilidad de poder entrar al Mishkan, poder visualizar la forma, el propósito. Lo recuerden, siempre el único acceso, ¿verdad? Será a través de sacrificio, ¿verdad? Ahí, si nosotros nos damos cuenta, el único acceso para poder entrar a través de trayendo un animalito. De hecho, recuerden que hay varios pasajes como Deuteronomio, Éxodo, que dice que no nos presentemos delante de él con las manos vacías. La gente no podía entrar, ¿verdad? La puerta o pasar por la puerta si no traía animales. Entonces, nosotros mismos somos el sacrificio, pero también nosotros no podemos accesar a las dimensiones del rey si venimos con las manos vacías. Yeshua, por eso él dio todo, él se dio todo, por eso a nosotros nos da el ejemplo de darlo todo.
había diferentes ofrendas que se daba y una de ellas se llamaba la ofrenda Olá, O-L-A, Olá. Y esta ofrenda tenía que ver con todo consumido, o sea, se tenía que consumir la ofrenda por completo. Entonces, por eso era algo muy, muy interesante, ¿verdad? Que la gente no podía pasar por esta puerta si no venía con un sacrificio, con un animal que ofrecer. Y recordemos que dimensionalmente solo entraban también sacerdotes, ¿verdad? Pero entraban a servir dentro del reino, o sea, ya había una función sacerdotal. Entonces, por eso es vital, mis amados, que nosotros entendamos la perspectiva de lo que tiene que ver, pues, esta dinámica en el reino, y que a final de cuentas, mis amados, nos anuncia, pues, el concepto de Yeshua. Entonces, les he hablado de Yeshua, de nosotros mismos, de lo que tiene que ver la función, o sea, eh, si nos damos cuenta, pues era la única entrada, y ya hablando en un aspecto de nuestra alma, de nuestra dimensión, es un velo que tienes que cruzar, y es un velo que tiene que ser descubierto dentro de ti, como una clipa, como un caparazón que tiene que ser roto, ¿verdad? Y que a final de cuentas, a través del sacrificio, a través del dar, a través de ofrecimiento, ¿verdad? Se rompe muchas veces todo esto a través, digo, por ejemplo, a través de las aflicciones también, pues se rompen todas estas clipots, pero también es una forma de darnos, ¿no? Porque cuando tú te resistes en la prueba delante del Eterno, cuando tú reniegas, cuando tú te enojas, cuando nosotros nos quejamos, entonces no se puede, no nos estamos ofreciendo como un sacrificio delante del Eterno. Entonces, por eso sí es un punto vital entrar con sacrificio, ¿verdad? Y por eso es importante, ¿verdad? Darnos cuenta, como incluso nos habían enseñado, ¿no? Que entramos por sus puertas con acción de gracias, ¿no? La gratitud en medio de todo esto, dar gracias en todo, dice la palabra. Pablo decía, ¿no? En medio de esta tribulación yo lo tomo por sumo gozo, ¿no? Peso mayor de gloria viene sobre mí. Entonces era un corazón agradecido. Entonces, cuando la queja sale dentro de ti, cuando la murmuración sale dentro de ti, cuando todo eso sale y se presenta como un sacrificio, hemos cruzado el velo de la entrada, hemos cruzado la puerta, hemos cruzado el masaj, hemos cruzado esa puerta que sí también simboliza, como decíamos, Yeshua y todos los colores, los 4 evangelios que narran, ¿no? Las 4 columnas que narran las 4 dimensiones que él se movía terrenalmente en este sentido, ¿verdad? Porque los 4 evangelios son 4 perspectivas, 4 dimensiones en las que, cómo lo vieron, ¿no? Dicen que lo vieron, algunos lo narraron como rey, otros lo narran como siervo, otros lo narran como hombre, otros lo narran, siervo, hombre, a rey, y me falta uno, pero son 4 formas. Obviamente son los 4 rostros, ¿verdad? Hombre, águila, eh, a hombre águila, ay, me falta uno, becerro, y bueno, becerro o buey, y ay, me falta uno, ahorita, bueno, ahorita si me recuerdan aquí, ¿verdad? Que viene eso también en Ezequiel y viene Apocalipsis. O sea, si se dan cuenta, son 4 rostros, 4 cosas que simbolizan, pues, la puerta que es Yeshua, ¿no? Entonces, la puerta es un acceso, la puerta es un velo que tienes que romper. La puerta es Yeshua, que te dé el acceso dimensional, y que obviamente pues entramos con ofrenda, ¿no? Entramos con actitud de dar, eso tiene que ver con un corazón agradecido. Entramos con una actitud de ofrecimiento, ¿no? Nosotros mismos, nuestra propia vida, entramos con un corazón dador, un corazón agradecido, ¿no? Decíamos ahorita de la gratitud, por eso entramos por las puertas con una acción de gracias, con un corazón agradecido. Y pues bueno, es una dinámica que nos enseña a vivir y a poder adentrarnos esta dimensión en los cielos, ¿verdad? Y bueno, pues son algunas cositas que podemos ver de parte del Mishkan, que a final de cuentas, pues bueno, nos anuncian ciertas cosas muy, muy interesantes, y que a final de cuentas, pues bueno, nos identifican con él, nos identificamos con la verdad de Yeshua en nuestras vidas, y que creo que
Eso es un punto vital, ¿no? En recordar también esta puerta. Y bueno, siempre, siempre, si se dan cuenta, los colores, por ejemplo, que hablábamos de la puerta, ¿no? Desde el rojo, del azul, del púrpura, del carmesí, pues bueno, nos van enseñando, nos van dimensionando, pues, la perspectiva de Yeshua desde accesos, ¿verdad? Que nos permiten dimensionarnos. Muy bien, mis amados, pues ¿hay alguna pregunta por aquí, verdad? Si ustedes tienen alguna pregunta en relación al Mishkan, pues voy a dejar unos 5 minutitos, unos minutos, ¿verdad? En lo que termina, vamos aterrizando esta clase. Bueno, recordemos que solamente son unos momentos, ¿verdad? De luz de la palabra. Y bueno, ¿alguna pregunta en cuanto a las puertas, a las columnas que hemos estado hablando, hemos estado viendo? Si hay alguien, pues pueden abrir sus micrófonos y pueden... Pastor, a Sí. mí me faltó anotar qué simboliza el carmesí, el color carmesí. Ah, la sangre. Ah, ok. El carmesí es la sangre. Púrpura, realeza. El azul, los celestes, celestial, ¿verdad? Los cielos, 7 cielos. Y blanco, pues habla de santidad, de sacerdocio de Yeshua, ¿no? Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a la madera, las estacas, bueno, hablamos un poquito de las estacas, hablamos un poquitín de los accesos a nuestras vidas, lo que hay que... Si se dan cuenta, bueno, siempre vamos a estar comentando un aspecto personal en nosotros, ¿verdad? O sea, como personas, un aspecto en Yeshua, ¿sí? Un aspecto dimensional en la gente, en la comunidad de creyentes en Yeshua, o sea, y un aspecto así, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, mi comentario en relación, y digo no que quiera verme despectivo, pero mucha congregación está fuera del velo todavía. El velo de la entrada. Eso es lo terrible, mis amados. Mucha gente no se ha dimensionado a más. Líderes no se han dimensionado a más. Y aunque el Mishkan se ha puesto como una forma de entrar y que entras por la puerta y la gente cree que es con una oración, ¿verdad? Con una oración yo ya entro al reino, ¿no? Decía el papá Carlos Soto que la gente piensa que eso es como un mantra, ¿no? Hacer una oración. Dice, dice, esto ya se volvió un mantra. La gente hace una oración, supuestamente que con una oración ya entras al reino, y no, mis amados. Es que es una clipa que se te tiene que romper, es un velo que tiene que descubrirse delante de tus ojos. Y pues bueno, el Mishkan nos enseñaba que pues, la única forma de poder entrar por esa puerta pues es con un sacrificio. Eso es lo interesante. Eso es lo curioso, ¿verdad? Y por eso Yeshua, su sacrificio, nos da el acceso, ¿no? Regresamos al mismo punto de las estacas, ¿sí? Regresamos al mismo punto de que su sacrificio, su muerte y su resurrección, recordemos que fue un sacrificio, fue un altar, realmente lo que se vivió en aquel tiempo, ¿verdad? Y eso nos dio acceso, nos da un acceso dimensional. Entonces, eso parte tiene que ver con la puerta, ¿verdad? Y ahí está enfocado el carmesí, la sangre, ¿no? Se derramó la sangre. Y el elemento sangre, van a darse cuenta y vamos a ver que está en todas partes, mis amados. El elemento sangre, sangre es ADN, ¿verdad? ADN, códigos. Este es precioso, los códigos de Dios en nuestras vidas. Y es un despertar de los códigos de Dios, porque el hecho de que cruzamos la puerta dimensional a través de Yeshua, entonces se activan los códigos que ya estaban inscritos en nosotros, pero que ahora a través de los códigos de Yeshua hay un empalme y una activación que nos lleva a un conocimiento dimensional espiritual
en todas las áreas, ¿no? Y ya dependiendo de tu llamado, pues ahí se activa, ¿no? Podríamos definir en todas estas palabras, eso es un nuevo nacimiento. Eso podríamos definirlo realmente, que eso es un verdadero nacimiento en Yeshua. Pero pues bueno, es complicado definirlo así, nada más como una oración. Por eso yo les decía, esto no es una oración, o como decía papá Carlos, ¿no? Esto no es un mantra y te acepto en mi corazón, o sea, no, ya salgamos de esas cosas, mis amados. Esto tiene que ver con una activación y un cambio dimensional y cruzar el velo que nos ha enceguecido muchas o que nos mantenía ciegos y que realmente, ¿verdad? Empezamos a tener brotes de luz y de espiritualidad, si lo vemos así, y de crecimiento porque ¡pum! Se caen. Pues sí, es un sacrificio, ¿no? Sacrificio vital. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, pues bueno, pues parece que estamos bien, ¿verdad? Se está entendiendo todo. Y bueno, pues ahorita nada más llegamos ahí, ¿verdad? Ya después, yo estaba seguro que íbamos a ver hoy el altar de sacrificio, pero todo va arrojando a eso, mis amados, o sea, nos va arrojando a ese punto vital que tiene que ver con el sacrificio de Yeshua, ¿no? Y bueno, curiosamente es el primer mueble que se ve, ¿no? Sacrificio. Más bien, quien entra por esta puerta dimensional, el velo de la entrada, quien entra por esta masaje, se le descubre el velo, deja de ser ciego, no tendrá problemas con el sacrificio, porque es lo primero que se ve. Entonces, si una persona dice cruzar a este reino y no tiene una vida o una entereza de lo que vamos a ver, pues espero que ya la próxima clase, pues bueno, entonces, pues no, está ciega, ¿va? No ha cruzado el velo, no ha cruzado la entrada. Y bueno, esto es muy, muy importante, ¿verdad? Que comprendamos y busquemos realmente, bueno, lo que Dios está estableciendo. Muy bien, mis amados, pues bueno, pues vamos a dar por terminada esta clasecita, ¿verdad? Ya con esto, pues bueno, damos gracias a Dios por poder impartir esta semilla en sus vidas.